El ciudadano conversará en los siguientes minutos con el profesor Salvador Sánchez Serén. Él es el vicepresidente de la República de El Salvador. Es un docente, un político, un activista. Además ha sido miembro pleno del recordado grupo guerrillero salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que más adelante se ha convertido en partido político, actualmente en el poder y que tiene muchas condiciones para continuar gobernando a esta república. Como siempre, bienvenido al Ecuador, profesor. ¿Cómo se ha sentido acá en nuestro país? Es la tercera vez que usted visita a la nación ecuatoriana. ¿Y cuál es un balance que puede establecer en este contacto con las principales autoridades del Ecuador? Mira, Marcos, primero permíteme saludar al pueblo ecuatoriano, decirles que les agradezco por esta inmensa solidaridad, especialmente al presidente Rafael Correa y todo su equipo con el cual hemos tenido oportunidad de compartir, y en dos momentos: un momento en el que el viernes 24 hubo una resolución de la OEA que dignificó a América Latina en garantizar el derecho internacional. Pero si no hubiera sido la voz de Ecuador, si no hubiera sido la voz del presidente Correa, pues la OEA no hubiera logrado con ese éxito tan importante, que no es solo de Ecuador, sino es de América Latina. Y segundo, me voy también con una noticia agradable también para América Latina, y no solo agradable, importantísima, que Colombia por fin haya iniciado un proceso de diálogo para buscar entre la FARC y el gobierno colombiano, pues ponerle fin a una larga historia de luchas. Así que en ese marco, pues todas las conversaciones que hemos tenido son exitosas. Yo quiero también agradecer al canciller Ricardo Patiño, que es una gran persona, con el cual también nos une lazos de amistad, por todo el esfuerzo que hizo. Yo lo encontré en Venezuela y le dije: mira, quiero visitar Ecuador. No, si quieres te vas conmigo y vamos, y mejor planifiquemos bien, y ha sido todo un éxito mi visita. Vamos a entrar en detalle más adelante acerca de cuáles han sido los resultados de esta visita, porque recordemos que el vicepresidente de El Salvador se reunió con el presidente de la República, con el presidente de la Asamblea, con el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Educación, entre otras autoridades, para revisar ciertos espacios de trabajo que lleva adelante la Revolución Ciudadana. Pero vamos un poco a la configuración de América Latina. Es diferente, ya su voz se está escuchando en el concierto internacional. Usted ha notado el tema de la Organización de Estados Americanos y esta declaración unánime de apoyo al Ecuador y a la defensa de la soberanía y del derecho internacional. ¿Qué hubiese pasado antes si los pueblos de América Latina no van por este camino de un proceso de cambio fundamental? Mira, nuestra historia, la historia de El Salvador y especialmente la de mi partido, el FMLN, está vinculado a ese proceso de cambio, de transformación que se ha venido generando en América Latina. Primero fue el fin de las dictaduras militares en los años 80. Muchos países lograron hacer ese cambio por la vía política, por la vía democrática, pero en mi caso, en el caso nuestro, del pueblo salvadoreño, tuvimos que pasar una larga lucha armada, una guerra revolucionaria por 12 años, que le pusimos fin. Y cuando ingresamos ya a esa tendencia democrática que abrió nuevas puertas a América Latina, es decir, una democracia diferente, una democracia en la que los pueblos fueron poco a poco siendo los constructores de estos procesos, que le da más firmeza a estos procesos, porque cuando un proceso es del pueblo,
y cuando tiene el respaldo del pueblo, como lo es la revolución ciudadana que ha iniciado el presidente Correa, y que solo estando aquí se entiende ese concepto de revolución ciudadana, pero además también después se derrumbó el neoliberalismo. ¿Usted cree que ya se derrumbó definitivamente el neoliberalismo o todavía hay secuelas a otros niveles que impiden que ciertos procesos políticos sigan avanzando? Mira, para mí la esencia del neoliberalismo como alternativa que vendieron al mundo de solución a los graves problemas de la población ya se derrumbó, porque el neoliberalismo llevó a nuestros pueblos a mayores desigualdades, a mayor pobreza. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Es reivindicando la dignidad de los pobres, reivindicando la dignidad de los humildes. Aunque existan ciertos mecanismos neoliberales, aunque subsistan esos mecanismos, pero en la esencia ya no son la esperanza de los pueblos. La esperanza de los pueblos es la búsqueda de un modelo económico que efectivamente sea un modelo soberano, sea un modelo que ponga los recursos a favor del pueblo. Entonces, a mi juicio, América Latina ahora está construyendo un proceso que no solo es social, que no solo es político, es un proceso también económico, porque América Latina tiene enormes recursos naturales que antes estaban en manos de grandes transnacionales. Ahora esos recursos han pasado a manos del pueblo y eso también está dando la posibilidad de que América Latina, unida con otros pueblos que están usando los recursos para bien del pueblo, se vaya construyendo un nuevo equilibrio mundial que lo necesita la humanidad. Y es importante determinar estas consideraciones. Estamos dialogando con el profesor Salvador Sánchez. Él es el vicepresidente de la República de El Salvador. A propósito, habrá elecciones los próximos meses allá en El Salvador y va a ser candidato a la presidencia de la República. Actualmente presidente es el doctor Mauricio Funes. Volviendo a un tema adicional, ¿usted cree que en este momento en América Latina los cambios fundamentales que se están dando van a llegar a cambios, por ejemplo, en la CIDH y otros organismos? Yo creo de que la configuración de los organismos, tanto de Naciones Unidas como de los organismos encargados que tienen que ver con el tema de derechos humanos, tienen que irse adecuando a las nuevas realidades de América Latina. Si no, van a dejar de ser organismos que tengan esa efectividad de apoyar a los pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también estas nuevas configuraciones van a cambiar las configuraciones latinoamericanas. El caso de la OEA. El caso de la OEA ha surgido y está surgiendo un nuevo mecanismo, que es la CELAC, que es más independiente, que es más soberano, que se va construyendo, donde participan todos los países de América. Está preocupado de los mismos intereses de América Latina, Está preocupado por de América Latina. Claro, totalmente, totalmente. ¿Cómo mira usted este proceso de paz en Colombia anunciado por el presidente Santos? Mira, yo creo que lo importante es la decisión de los dos pueblos, de los dos fuerzas, el gobierno constitucional y una fuerza insurgente, que han tomado la decisión de ponerle fin
a ese conflicto por la vía política y negociada. Pero esos procesos tienen que significar también procesos que tienen que enfrentar las raíces de los problemas. La FARC no es una fuerza que se ha levantado porque son esencialmente guerrilleros. Ellos tienen una visión de la sociedad colombiana. Pero también se les ha acusado de que son partícipes del crimen, incluso organizado, del narcotráfico, es decir, se les ha acusado de otros delitos también. Sí, mira, yo creo de que en nuestro caso también sucedió lo mismo. Nos acusaron de terroristas, nos acusaron, ¿de qué no nos acusaron? Pero la negociación, si la negociación tiene como propósito solo desarmar a la FARC y no busca debatir, discutir los problemas estructurales que tiene esa sociedad, yo creo que el diálogo se va a alargar, pero en la medida que haya la voluntad de ambos, tanto del gobierno como de la FARC, de poner en el centro Colombia, de poner en el centro la esperanza de que Colombia puede desarrollarse aún más en paz y discuten a profundidad los graves problemas que tiene Colombia, pues yo creo que se va a alcanzar una paz como la nuestra. El Salvador superó todos estos traumas que vivió justamente a través de esta cruenta guerra civil que costó miles de vidas, y incluso una de las recordadas por toda América Latina y por todo el mundo, como es el Monseñor Juan Arnulfo Romero, a quien le recordamos permanentemente. Pero el proceso de paz y sobre todo esta negociación que se ha dado en El Salvador, esta especie de que los culpables deban responder ante la justicia, ¿qué fin ha tenido? Mira, yo creo que también El Salvador tiene deudas pendientes en materia de reconciliación y además de juzgar a aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y el asesinato de Monseñor Romero, de Óscar Arnulfo Romero, sigue en la impunidad. El asesinato de los padres jesuitas sigue en la impunidad. Miles y miles de salvadoreños que fallecieron durante el conflicto siguen en impunidad. Yo creo que falta la verdad. La verdad, se sabe quiénes son, ahora hay que hacer justicia. Yo creo que eso es algo que está pendiente. Lo que se alega es... ¿No habrá una ley de punto final como hubo en otros países para perdonar los crímenes de lesa humanidad, especialmente provenientes del sector militar? Mira, yo creo que la verdadera reconciliación se logra haciendo justicia. Yeah. Y la justicia también puede aplicarse de una forma en el sentido de que ya estas personas pagaron cierta parte de su error, pero tiene que esclarecerse eso, tiene que llevarse a la justicia. Ya la justicia tiene sus propios mecanismos de cómo ser drástico o no drástico con un conflicto, con un proceso que tiene ya más de 20 años de haber sucedido. Dos temas más para culminar. El uno, los resultados de esta visita acá al Ecuador, ¿cuáles han sido los más visibles después de, como dijimos anteriormente, dialogar con el presidente, con el titular de la Asamblea Nacional, con la ministra de Educación, con el canciller, con algunas autoridades de nuestro país? ¿Cómo evalúa usted y cuáles son los principales logros? Mira, yo creo que el principal logro, y que era parte de nuestra delegación,
que es una delegación de funcionarios públicos, pero además de legisladores, era comprender más a profundidad este proceso que está llevándose en Ecuador, conocer más a fondo lo que significaba la revolución ciudadana, conocer cómo este proceso ha ido avanzando. Y en ese sentido, en las pláticas que tuvimos con los diferentes ministerios y en la plática con el presidente Correa, nos quedó muy claros de que la revolución ciudadana es pensar en las personas, darle la dignidad a las personas, ubicar a las personas como los actores de estos procesos, de estos cambios que están habiendo. Y por eso es que uno platica con el secretario general del vicepresidente, que es encargado de la misión Manuel Espejo, y ahí encuentra esa visión, es decir, dignificar al discapacitado. Platicamos con la ministra de Educación, una revolución profunda en la educación. La educación es la parte más fundamental del desarrollo de los pueblos. Es el núcleo de la revolución ciudadana. Es el núcleo de la revolución ciudadana. Conocer también el Ministerio de Coordinación Social, ¿verdad? Cómo se coordinan todos los programas, cómo todos los programas tienen una coherencia, pero todos buscan la dignidad, ¿verdad? De recuperar derechos que antes fueron ignorados, ¿verdad? Que antes fueron pisoteados y que ahora esa dignidad está siendo recuperada. Entonces, para nosotros eso es quizás lo más importante. Segundo, yo tenía ya adelantado 2 compromisos. Estuve aquí en el 2010 en una reunión de una cumbre de vicepresidentes de América, en la cual pues nos comprometimos a construir una América sin barreras, una América que aprovechando la cooperación sur-sur posibilitara que en América Latina no hubieran barreras para los discapacitados. Y eso felizmente se está dando. Eso totalmente se está dando. Sí. Quiero agradecerle por este tiempo que ha dado al ciudadano, al pueblo ecuatoriano, la solidaridad con El Salvador, sin duda alguna, y el éxito de que usted en las próximas elecciones, en donde sea el candidato a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sea exitoso. Como siempre, Ecuador estará como parte fundamental y como un amigo permanente de El Salvador. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias a ti y a todo el pueblo ecuatoriano por este espacio. Hemos conversado con el profesor Salvador Sánchez Serén. Él es el vicepresidente de la República de El Salvador. Hemos compartido algunos conceptos de los cambios que se están viviendo acá en América Latina, de este nuevo proceso político que se vive en el Ecuador y de los avances también en El Salvador y de esta relación estrecha que tienen ambas naciones. Gracias por su atención.